avanzando en Éxodo. Tenemos que ya entendimos todo lo relacionado al capítulo 1, 2, 3 y 4. Creo que ya aprendimos bastante en el 1, 2, 3 y 4. Y nos llamó la atención, a mí yo fui muy bendecido cuando me di cuenta que hay factores. O sea que en uno de los mini mensajes les hablé de 6 factores. O sea que esos factores Dios los produce para que no nos detengan. Como cristianos a veces estamos detenidos en cierta fase y no avanzamos a la siguiente porque hay cosas que nos están deteniendo. Y algo que a nosotros nos detenía en el mundo, en Egipto, era que no le hacíamos fiesta a Dios ni sacrificio. Eso nos estaba deteniendo y Dios por eso le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que su pueblo tenía que salir de ahí para ir a hacerle fiesta y para presentar sacrificio. Así que se nos quede bien claro que los factores que nos hicieron salir de Egipto son hacerle fiesta a Dios y presentar sacrificio. Esos son los 2 factores que Dios produjo para que nosotros saliéramos. Pero luego al entrar al desierto, nosotros debemos de poner mucha atención porque podría ser que nosotros creamos que lo que Dios nos quiere es solamente tener haciéndole fiesta y sacrificando, pero la realidad es que eso solo es para sacarnos de Egipto. ¿Cuánto estamos captando? Que para sacarnos de Egipto Él solo tiene que darnos los factores de fiesta y sacrificio. Pero no nos conformemos, aunque sabemos que es precioso hacerle fiesta a Dios y entender que nos sacrificamos cuando estamos haciendo eso, pero eso nos mantendría en el desierto. Amén. Y Dios tiene que producir otros 2 factores para que nosotros no nos quedemos contentos en el desierto. El desierto es positivo ahí porque Dios ya nos apartó del mundo y ya no estamos participando directamente en las cosas del mundo, pero tampoco nos debemos de conformar de estar en el desierto porque Él va a producir esos 2 factores más, que es el arca y el tabernáculo. O sea que Dios quiere que nosotros lleguemos al monte porque ahí en el monte se reciben instrucciones más elevadas. O sea que nuestra vida avanza. Ya en el monte nosotros empezamos a recibir revelación de lo que es tener la presencia de Dios con nosotros. Es bien importante entender lo que les estoy explicando. Porque entonces ya entendemos que tenemos la presencia, que es el arca. Pero se nos revela que hay un tabernáculo que se armaba y se desarmaba, mostrándonos Dios con eso, que nosotros somos como tabernáculos las moradas transitorias del Señor, ¿verdad? Y gloria a Dios, imagínense ustedes ir al monte y recibir revelación, porque no cualquiera sabe que tiene a Dios dentro de él, como la presencia, y muchos tampoco saben que la iglesia es el tabernáculo de Dios. Entonces Dios tiene que provocar otros 2 factores más para que el pueblo avance, porque el pueblo se acomoda. El pueblo a veces no responde y Dios quiere presionarlo hasta cierta manera para que avance. Y entonces noten ustedes los 2 siguientes factores, porque los 2 siguientes factores son para entrar a la tierra prometida, porque estamos hablando de las 3 fases, las 3 estaciones que el creyente tiene que ir pasando hasta llegar a la tierra prometida. Y luego vamos a hablar de que al entrar a la tierra prometida hay que vencer a todos los enemigos que están posesionados de la tierra.
Pero ahorita nos toca ver algo que le pasó al pueblo de Israel, y era que Dios tuvo que provocar en ellos el atravesar el Jordán. Ese era el quinto factor, atravesar el Jordán y ser circuncidado del prepucio. Ahora notemos, porque algunos estudiosos de la Biblia dicen que cruzar el Jordán es morirse para irse al cielo, así lo enfocan. O sea que, pero ¿cómo va a ser posible que el cruzar el Jordán sea el ir al cielo si al otro lado están todos los enemigos, verdad? No encaja en la interpretación bíblica correcta decir lo que dice la tradición, pero la tradición así enseña. La tradición enseña que para nosotros cruzar el río Jordán significa que nos morimos físicamente y que nos vamos al cielo. Ahora noten que, hablando honestamente, esos son arreglos humanos para querer enseñar una cosa que no es cierta, porque si nosotros estamos siguiendo la secuencia y estamos viendo cómo es que Dios tiene los detalles para que nosotros lleguemos a la tierra prometida, que ya entendimos que llegar a la tierra prometida es disfrutar a Cristo en plenitud. Entonces vamos a ir en una lógica, pero en una lógica divina, ¿verdad? Entonces resulta que el pueblo de Israel, cuando el Señor le da esos dos factores para que entre a la tierra prometida, resulta que Dios le dice a Moisés que acerque el arca al río, y por acercar el arca al río se abre, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el manto de Elías abría también el río? Porque el manto siempre representa la presencia de Dios en los profetas. Ellos cargaban un manto y esa era el símbolo de la presencia de Dios. Pero ahora tenemos el arca, y resulta que cuando Moisés atraviesa el río Jordán, Dios le dice que saque 12 piedras. Y él saca 12 piedras de ahí del Jordán, pero le da una a cada uno de los hijos de Jacob. Y les dice que se lleven esa piedra, porque allá, al otro lado, las van a levantar, ¿verdad? Van a edificar. Pero también les dice, y yo les dice, voy a poner 12 aquí donde estuvieron los pies de ustedes. Como quien dice, aquí se quedan 12 piedras en el Jordán que ustedes estuvieron parados en seco, y allá ustedes se van a llevar una cada uno. Y cuando uno estudia la Biblia, el significado que tiene eso es dejar sepultado el yo. O sea que el yo, por eso le da una piedra a cada uno para que se lleve una piedra que estaba debajo de agua. Pero deja en símbolo, jala de por ahí 12 y les dice, a ver tú, antes de que te lleves tu piedra, deja también una. O sea que hay una memoria que queda sepultada y hay una memoria que va a quedar a la vista. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar correctamente ese pasaje, porque cruzar el río, o sea, hebreo quiere decir cruzador de río. Cuando ustedes leyeron junto conmigo que Dios se les apareció a ellos como Jehová, como el Dios de Israel y como el Dios de los hebreos. Entonces todos nosotros, al unir esos tres conceptos, tenemos que entender que cuando Dios nos saca a nosotros de Egipto, no es para dejarnos en ninguna parte, ni en el desierto, ni en el monte. Es más, ni siquiera de este lado del río. Porque las calificaciones para que uno pueda entrar a la tierra prometida y que disfrute a Cristo en totalidad son bien altas. No es una calificación bajita la que nosotros necesitamos para reinar con Cristo. Por eso es de que se nos hace duro. Y a veces hasta creemos que ni la vamos a hacer, ¿verdad? A veces hasta decimos, ¿sabe qué? El pastor sabe contar, no cuente conmigo. Pero como no somos nosotros los que producimos nuestra victoria, sino que nosotros somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Entonces, vayamos viendo pues cómo esos factores
nos ayudan para que nosotros avancemos. Pero inmediatamente después que atravesaron el Jordán, le dijo el Señor que afilaran los cuchillos porque iba a haber circuncisión. ¿Verdad? Y fue a Josué, ¿va? A Josué, el que Dios le dijo, porque fue el que los introdujo a la tierra, ¿verdad? Yo siempre pensando en Moisés, porque ya soy tan amigo de Moisés que a todos lados me lo llevo. Pero la realidad es que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Que los introdujera y él los introdujo. Y entonces nosotros podemos ver que el yo se queda sepultado y la carne es circuncidada. Y aparentemente, ¿verdad? Aparentemente el pueblo de Dios para ser vencedor tiene dos bautismos. Aparentemente, ¿verdad? Porque tuvo el bautismo de atravesar el Mar Rojo y ahora tiene un bautismo de atravesar el Jordán, ¿verdad? Yo siempre le he dado gracias a Dios porque yo no soy religioso ni prejuicioso. Y algunos hermanos han venido a veces conmigo, pastor, fíjese que yo me quisiera volver a bautizar y los he vuelto a bautizar. Y yo digo, como que el Espíritu Santo me dirigía, porque les confieso que hasta ahora que estoy estudiando eso, me di cuenta pero no estoy haciendo doctrina, no vayan a decir, hay que bautizarse 2 veces, ¿verdad? Que no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que por alguna razón, yo nunca he tenido obstáculos cuando algún hermano ha venido conmigo y me dice, fíjese hermano que yo me quisiera volver a bautizar porque no he cambiado, me dicen. Así me han dicho, no he cambiado. Y le digo, bueno, pues si tú crees que bautizándote otra vez cambias, yo te meto hasta 10 veces, hermano, pero por favor, es que me explico, ustedes comprenden lo que yo estoy hablando. O sea que me llamó mucho la atención a mí que el pueblo de Israel haya sido bautizado 2 veces para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Tiene que significar algo, ¿verdad? Dani, tú que te gusta buscarle ahí las cosas, tenemos que encontrarle porque a veces ahí están las cosas, pero uno dice, ¿y qué significará que hubo otra señal de agua? Porque ahí hay otra señal de agua. El asunto es de que para que nosotros podamos disfrutar a Cristo, porque es muy importante que nosotros sepamos aplicarnos la palabra de Dios a nuestra experiencia, porque la palabra de Dios es para experimentarla. Entonces es muy importante que nosotros pensemos con seriedad que para disfrutar a Cristo en plenitud, tiene que desaparecer el yo de nosotros. O sea que mientras nosotros, y yo hablaba con unas hermanitas hoy antes de que empezara la reunión, de que Dios lo expone a uno, ¿verdad? Dios lo expone a uno porque uno a veces actúa de una manera que demuestra que Dios no lo ha transformado casi nada. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente, vamos a hablar así en buen castellano, campechano, la regamos pues, que la regamos y que los demás se dan cuenta que casi no ha trabajado Dios mucho en nosotros, ¿verdad? Hay hermanos que, pobrecitos, porque la riegan, los expone Dios, ¿verdad? Yo no digo nombres, pero cuando estaba allá en la montaña, alguien fue expuesto y peleando estaba ahí, y dije yo, bueno, cualquiera que nos ve actuar de esa manera dice, no hombre, no ha crecido espiritualmente, y esa es la realidad, que Dios nos expone y nosotros sacamos lo que todavía somos y lo que tenemos, pero noten pues que no podemos conquistar la tierra, no vamos a poder vencer a los enemigos si nuestro yo no se queda en el Jordán sepultado. Y Dios nos está hablando, o sea que no lo tomen ustedes así livianamente, sino que es una enseñanza profunda, que es imposible para nosotros vencer los enemigos de la tierra si todavía creemos o presumimos que se puede andar en la tierra viviéndola
en plenitud y gozándola con el yo bien desarrollado. Es imposible. Imposible. Porque el haber dejado sepultadas las 12 piedras es que ahí se quedó porque esa piedra traía el nombre de cada uno. O sea, tu nombre es la persona. Ahí se quedó. Pero los trajo y los puso aquí también afuera los nombres. O sea que ellos traen una piedra de allá para acá, pero indicando que su nombre se quedó sepultado. O sea que el pueblo le preguntaron, o Josué les dijo, cuando les pregunten a ustedes, porque les van a preguntar sus hijos, ¿qué es eso? Dice, ¿verdad? ¿Y ustedes qué le van a decir? Dice, ustedes le van a decir que esa es una muestra de que Dios venía con nosotros, dice, y que llegamos hasta acá, y que fue Él el que nos hizo pasar el Jordán en seco. Entonces prácticamente eso denota un cambio de vida. Un cambio de vida. Ahora, noten ustedes que los cristianos muchas veces somos muy livianos. Los cristianos muchas veces nos dan las enseñanzas, pero nos resbalan. Casi nos atrevemos a decir, me vale. Los cristianos somos muy dejados, muy livianos, y muchas veces venimos a la reunión, pero como no ponemos atención, nosotros no cambiamos de vida. ¿Y qué si los detalles para cambiar de vida no están en el Nuevo Testamento? O sea que lo que Dios pide de ti, lo que Dios quiere de ti, solo está en letras en el Nuevo Testamento, no está explicado. Entonces Dios usa toda esa historia y todos esos símbolos y toda esa tipología y todas esas sombras para que tú seas entendido. O sea que por medio de un lenguaje elemental, Dios quiere transmitirte a ti un conocimiento profundísimo. Pero si no fuereis como niños, dice, no entraréis. Porque al niño, para que aprenda, le tienen que enseñar fotos. Y el niño, cuando no sabe hablar, pero le enseñan fotos, por ejemplo, al niño le enseñan la foto de un carro. Él no sabe hablar, pero usted le pregunta, ¿qué es eso? Y dice, brum, brum. Él ya hace el ruido del motor del carro. Y para él se empieza a comunicar así. La mamá lo tiene ahí chiquito, pero él le dice, le habla por medio de lo que él logra entender. Y ya cuando usted le enseña el carro, él le dice, rum, rum, ¿verdad? Push rum, dice. Entonces Dios, en su palabra, nos enseña fotos. Y nos enseña la foto de un altar de 12 piedras que fueron sacadas de un río y que tienen el nombre de las personas que atravesaron el río. Y nos dice que algo de esto se quedó allá, ¿verdad? Ahora, el yo se quedó. El yo no es la carne. La carne es el resultado de la caída. ¿Ok? Pero nosotros tenemos un yo, ese es nuestro ego. Nuestro ego es una acción. Nuestro yo se manifiesta por medio de creernos nosotros superiores. ¿Ah? Y Satanás alimenta mucho eso. O sea que el yo de la persona, Satanás se lo alimenta. La carne es la parte caída que tenemos nosotros. Y esa, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando ustedes ya llegan a Hebreos, dice que la circuncisión, a pesar que en el Antiguo Testamento era del prepucio, es una sombra para enseñar la circuncisión del corazón. Porque nosotros lo que Dios quiere circuncidarnos es nuestro corazón, ¿verdad? De la carne. Entonces siempre recuérdense que el yo no es la carne. El yo es nuestra parte egoísta,
nuestro ego, ¿verdad? Y somos muy, en inglés dice selfish, ¿verdad? We are selfish, ¿verdad? Entonces notemos que por medio de esas figuritas, Dios nos está diciendo, si no sepultas el yo, si no te cortan el prepucio del corazón, no vas a creer que vas a vencer a los enemigos, porque la tierra prometida, que es símbolo de Cristo, está llena de enemigos. Alguien me podría decir a mí, pastor, usted está diciendo que Cristo está lleno de enemigos y que yo tengo que vencer. O sea que la figura la tiene que poner Dios de esa manera. Canaán está llena de todos los enemigos de Dios, porque son enemigos de Israel. Ahora, símbolo de qué son todos esos que están ahí, los fereceos, los jebuseos, los heveos, de los demonios, de todos los aliados del diablo. Ahora fíjense, pues, venimos de diablo para entrar a diablo, porque venimos de Faraón. Todo el cristiano que está en la vida de la iglesia, gloria a Dios, porque fue liberado de las manos de Faraón. Pero ahora va a llegar a donde están todos los secuaces, y no que se ahogaron en el desierto, no que se ahogaron allá en el Mar Rojo, pues. Pero son tan poderosos que salen otra vez y están por acá. Ahora, al querer tomar la tierra prometida, está llena de enemigos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos vivir victoriosos, tenemos que tener victoria en Cristo sobre todos los demonios, sobre Satanás, los ángeles caídos, los demonios. You know, we had to be overcomers. We had to overcome. Tenemos que sobresalir, ser victoriosos. Pero noten pues, porque nosotros nos llamamos cruzadores del río. Nosotros no nacimos para vivir en Egipto. Pero noten ustedes que de Egipto a la tierra prometida, ¿cuántos años le tomó a Israel llegar? Ahora ellos, hubo un tiempo que vagaron en el desierto, pero Dios no los quería vagando en el desierto. Pero por la dureza de su corazón ellos vagaron en el desierto. Y esa es una lección para nosotros, para que nos demos cuenta que entre más vaguemos, más tiempo se nos va a ir en llegar a la frontera. Porque tenemos que llegar hasta la frontera, y la frontera está, así como México y Estados Unidos tiene un río, ¿verdad? Así que nosotros, si queremos pasar para el otro lado, llegamos mojados. Pero espiritualmente hablando, esa es la historia nuestra, que tenemos que entrar a la tierra prometida y pasar mojados, ¿sí? Extranjeros. ¿Ya vieron ustedes? Porque cruzador del río es aquel que viene del otro lado, que viene del otro lado. Eso quiere decir hebreo. O sea que si lo comparamos con las personas que vienen ilegales a Estados Unidos, los hebreos así llegaron allá. Es ir a otro lugar pasando por un río, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque estamos entendiendo de que imposible que nos dejaran en Egipto, porque Dios no nos escogió y predestinó para dejarnos en Egipto, mucho menos, o más bien para dejarnos en el desierto o en el monte, no, mucho menos en Egipto. Dios nos escogió y nos predestinó para meternos a la tierra prometida. Muchos cristianos no estudian la Biblia en esa manera y por eso tienen problemas de entender la enseñanza que es correcta para vivir una vida santa. Yo los miro a ustedes, yo ya me estoy durmiendo también porque ustedes están durmiendo, algunos ya me están transmitiendo su sueño. Algunos están así. Decía que el pastor dice, espérate, ni bien empiezo a predicar y me empiezas a llamar. Espérate, ya voy a terminar, no me estés llamando. Muy bien. Entonces, para que nosotros hagamos ese viaje, que es la progresividad de nuestra salvación, para que nosotros hagamos ese viaje,
nosotros tenemos que ser instruidos, porque ese viaje es bien peligroso. Ese viaje es de vida o muerte. No es para cobardes. Es un viaje en donde nos tenemos que apretar bien el cinto, ponernos los pantalones. Porque, solo imagínense ustedes, hay una demanda y hay una resistencia. Por un lado, Dios demanda que tenemos que llegar. Y por el otro lado, hay uno que nos detiene, Faraón. Y ahora vamos a estudiar Éxodo del capítulo 5 al 14. Y vamos a descubrir que a través de esos 9 capítulos surgen 12 conflictos. 12 conflictos. Imagínense ustedes. O sea que se da la demanda, hay resistencia y ese conflicto tiene un nombre. Cada uno de los conflictos lo vamos a estudiar. Entonces, el primer conflicto, pues, vamos a darnos cuenta aquí que el primer conflicto que yo empecé a hablar un poquito en el mensaje pasado, pero hoy quiero remachar para que nos ubiquemos. Por eso les hice un resumen de los factores y cómo Dios se ha propuesto llevarnos a la tierra prometida. Y ahora vamos a ver que regresando hasta allá, porque no hemos salido, porque hay conflicto, ¿verdad? O sea que ahorita nosotros en teoría ya explicamos cómo es que vamos a llegar hasta allá, pero resulta que todavía estamos en Egipto porque Faraón no nos ha dejado ir, según lo que estamos predicando, pues. Yo espero que ya ustedes estén sueltos. Ya Faraón los dejó ir, ¿verdad que sí? Ah, bueno, gloria a Dios. Solo estamos estudiando nuestra historia, ¿verdad? Amén. Nuestra historia. Entonces, la primera demanda que Dios hizo a Faraón, se la hizo como Jehová, y como el Dios de Israel, y como el Dios de los hebreos. O sea que, por primera vez, Dios se da a conocer con el nombre Jehová. Es la primera vez, y de hecho hasta le dice al pueblo, ahí en Éxodo 3, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero nunca les declaré mi nombre Jehová. O sea que no me les revelé con ese nombre, porque al revelarse con ese nombre es para pelear contra el enemigo. Es a Faraón el que él le quiere demostrar que él es Jehová, y que él es el Dios de Israel, y que él es el Dios de los hebreos. Porque entonces ahí aprendemos que nuestro jefe, nuestro capitán, Dios, tiene una manera de presentarse ante el diablo, ¿verdad? Cuando él se va a presentar al diablo y va a hablar de nosotros con él, le dice, yo soy Jehová. O sea que yo quiero que usted sepa, diablo, que esos que usted ve ahí, que son mi pueblo, yo soy Jehová, el Dios de ellos. Yo soy. Por eso, tú no eres, le dice. Como quien dice, tú no vales nada. Yo soy. Y por eso cuando Moisés le dice, cuando yo me presente ante Faraón, Señor, ¿quién le digo que me envió? Dile que yo soy, te envió. Y entonces Moisés llegaba y cuando le decía, ¿y a ti? ¿Y tú qué onda? ¿Y con qué autoridad vienes tú aquí al palacio a demandar cosas? Pues dice yo soy, que venga y te diga, yo soy. Y usted cree que el faraón no se puso a pensar, yo soy, pero si aquí soy yo, él decía. Aquí soy yo, decía. Y ahora, ¿cómo que hay otro aparte de mí? Porque ese es el pensamiento del diablo, que aparte de él no hay otro. Y como él es el príncipe de este mundo, el rey de este mundo. Entonces él cree que no hay quien le pueda decir absolutamente nada. Pero gloria a Dios que estamos entendiendo, pues, que la razón por la cual Dios en su demanda le dice que Él es Jehová, le dice que Él es el Dios de Israel, para que usted también entienda y yo también entienda. Al decirle él a Faraón que Él es el Dios de Israel, le está hablando de gente transformada, porque
la realidad es que nosotros somos Jacob. Pero cuando ya Dios se presenta al diablo y le dice, yo vengo a decirte que cuidadito me le vas a hacer algo a Israel. El diablo le podría decir, puros Jacobs tienes. Pero Dios, y ahí volvemos a repasar nuestro mensaje, Dios nunca nos ve a nosotros como nos ve el enemigo, ni siquiera como nos ve la gente. Dios a nosotros nos ve transformados. O sea que Él te mira a ti transformado. Tú me puedes ver a mí y decir que soy esto, soy aquello, soy el otro, pero Dios no me ve como tú. Dios dice, cuidadito el que me toque a Israel. Y cualquiera puede acusarme y decir, Señor, mira, es que el hermano Carrillo es puro Jacob. Y Dios sabe qué le va a decir, para ti. Pero para mí, yo lo miro a mi hijo terminadito. Porque él tiene mucha fe. Dios tiene fe. Nosotros somos los que no tenemos fe. Dios, fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Nosotros somos los que nos despreciamos. Nosotros, si un hermano hoy cae en pecado, toda la iglesia le cae encima y lo destroza. Y es más, si es árbol, hasta leña saca de él. Porque como no sabemos cómo actúa Dios, porque la realidad es que si un hermano cae, hay que levantarlo. Y todos nosotros tenemos que tener sabiduría. ¿Cómo ayudarlo? No dice que los que son espirituales levanten a los que son carnales. Pero ¿en qué se hace en las congregaciones? ¿Qué se hace? Un hermano cayó y todos. No, hombre, y cuando yo era pequeño, pues me quedé pequeño, pero cuando era joven, cuando era jovencito, yo me acuerdo, porque yo me crié en puros legalismos, en congregaciones donde imagínense que un hermano caía y aquí enfrente ponían el rótulo, fulano cayó en pecado con la hermana fulana y los dos están en disciplina y si no se arreglan los vamos a correr de esta congregación. Y todos los que entraban leían fulano y hasta decían, ¿y quién es fulano? Mire, qué necesidad tenían a veces a visitar, llegaban a las iglesias y ya empezaban a preguntar, porque como eso sí, para chismosos, olvídese. Bueno, eso lo dejamos allá. Dios nos ve a nosotros como israeles y como hebreos. Uno que otro ebrio, pero nos ve como hebreos. Cruzadores del río y transformados. Entonces Dios demanda para que tú hayas sido suelto de la mano del diablo. Él primeramente tuvo que decir que Él es el mero jefe. Yo soy. Porque yo voy a sacar a mi pueblo del mundo. Y quiero, Satanás, que sepas que yo soy. Voy a quitarte a Israel. Te voy a quitar a uno que yo voy a transformar. Y que lo voy a llevar hasta la tierra prometida. Y lo voy a ayudar a que venza a todos sus enemigos, porque Él me va a disfrutar a mí como tierra que fluye leche y miel. Ah, hermano, cuando usted empieza a entender el Antiguo Testamento, usted se goza con el Nuevo, porque el Nuevo solo le da las letras, pero el Antiguo le dice todos los requisitos. Mire estos requisitos, no los olvide, no los olvide. Cada vez que el diablo quiere hacer estragos con usted, recuérdele que usted es Israel. Cada vez que el enemigo quiera burlarse de usted, usted recuérdele que usted va camino a Canaán. Ah, me recuerdo un cantito que había. Camino voy a Canaán. Si mi hermano no va, yo sí voy. Si mi hermana no va, yo sí voy. Si mi madre no va, yo sí voy. Si mi padre no va, yo sí voy. Camino voy a Canaán. Y vas cantando, camino voy a Canaán. Entonces, había una demanda. Dios puso la demanda, pero el Satanás puso resistencia. Entonces, Dios nos muestra aquí en su palabra
un conflicto. El primer conflicto. Deja ir libre a mi pueblo, quiero que me hagan fiesta, porque yo quiero que ellos aprendan a sacrificar. Y en el primer conflicto Dios nos muestra que Satanás, Faraón, es el que nos detiene con una mano usurpadora y que también ocupa nuestro yo. Y por eso es de que Faraón dice, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros ignoremos a Dios, que no lo conozcamos. ¿Y cómo es que Satanás se burla del pueblo de Dios? Como Dios quiere que el pueblo le haga fiesta, le empieza a poner quehaceres, lo detiene en la casa con telenovelas, no hay paja, entonces por andar buscando paja, o sea que lo ocupa más allá. Y todos ya sabemos qué es eso, porque el hermano diácono hoy me mandó a decir, pastor, hoy no voy a poder llegar porque me detuvo Faraón, pero él cree que el patrón es Faraón. El Faraón es el sistema que nos detiene. Entonces, vamos a ir viendo que hay conflicto. La demanda es que nos dejen ir. El conflicto primero es, no los vamos a dejar ir. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco los conflictos porque van a ir apareciendo. Debido a que hay demanda y hay resistencia, hay un problema. Entonces, el problema está tan fuerte que es completo, porque 12 veces tiene que ir Moisés a Faraón. 12 veces llegó ante él a decirle que dejara ir al pueblo. Y el número 12 en la Biblia, ¿qué es? Algo completo, autoridad completa. Entonces quiere decir que estamos peleando y eso no lo entiende la mente natural. Porque muchos cristianos no entienden por qué tienen que pasar por tantos problemas. Esta semana yo estaba en una célula y ahí estábamos hablando con dos personas que fueron a visitar y se pusieron a hacer preguntas. Y una de ellas estaba hasta llorando y estaba diciendo que por qué ha sufrido tanto, que se tuvo que divorciar, que la dejó el marido y que ahorita ya tiene 12 años de vivir sola con sus hijos y estaba llorando. Pero Dios me dio una palabra para ella y yo le pude explicar que si ella nunca la hubiera dejado su esposo, ella nunca hubiera aprendido a vivir para Dios como ahora vive, porque ahora vive para Dios y está sirviendo a Dios. Hay personas que Dios tiene que tratar tan duro con ellas para hacerlas reaccionar. Pero nunca las cosas negativas debemos de tomarlas como pérdida. Todo lo que Dios manda a nuestra vida es porque Él está poniendo demandas y hay alguien que está poniendo resistencia. Siempre el diablo va a poner resistencia, pero recuérdense que mayor es el que está en nosotros. Hay demanda. ¿Y quién es el que gana? En este asunto, en esta corte donde estamos nosotros, ¿quién es el que gana? ¿El que demanda o el que resiste? El que demanda. El que demanda. Nunca ha ganado el que resiste. Jamás. El que demanda. Y en este caso, es Dios el que demanda todo lo que su pueblo va a recibir y disfrutar. Tengan por seguro que vamos a entrar a la tierra prometida. Yo le aseguro que usted va a entrar a la tierra prometida. Yo se lo aseguro. Algunos hermanos cuando predican muy negativamente. Yo no puedo predicar negativamente. Yo lo único que puedo decirles es que ustedes van a entrar a la tierra prometida. Alguien dirá, hermano Carrillo, usted está muy ilusionado. Yo no descansaré y no me iré a la tumba.
hasta que yo sepa que todos vamos a entrar a la tierra prometida. Fíjense que Moisés, un gran siervo de Dios, cuando Dios castigaba al pueblo, él sufría mucho, porque él amaba al pueblo. Y llegó a tener un corazón él, y todos debemos tener ese corazón por los hermanos, que aun cuando su hermano mayor, Aarón, y su hermana, porque los dos eran mayores que él, aun cuando ellos estaban contra él como los amaba. Porque se recuerdan que su hermana se volvió leprosa y él no quiso caminar. Él dijo, yo no me muevo de aquí hasta que tú la sanes. Y ella estaba así porque lo había ofendido a él. Cuando Dios nos da un corazón verdadero, nosotros no nos importa si nos han ofendido. Nosotros perdonamos y nosotros amamos a esa persona. Amén. No tenemos reserva. El tener ahí guardadas reservas y todo es cuando el enemigo se burla de nosotros. ¿Tienen alguna pregunta? El estudio de hoy ya lo terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Solo mi carga es, pongan atención a estos detalles, porque estos son los detalles que nos sirven para entrar a la tierra prometida. Es la clave, pues. Son claves. Sepultado el yo y cortada la carne, seguro que podemos ir a pelear. Porque ahora ahí solo nos prepara para pelear. Ahorita tenemos que ir a ver qué estrategias vamos a aprender para vencer a esos enemigos. Porque tenemos que seguir hasta que se edifique el templo, porque la meta es edificar el templo. Que haya templo ahí, que se establezca el reino. Porque ahí, cuando ellos tomaron la tierra prometida, allí fue cuando se estableció el templo fijo, ahí se puso rey, ahí hubo reino, ahí hubo una nación para gobernar y todo. Y después vamos a entender los detalles que siguen, porque toda la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Hermano Tony. Sí. Sí, en el agua. O sea que en el antiguo es el símbolo de lo que es real en el nuevo. En el nuevo es que cuando nos meten al agua es nuestra sepultura y que cuando nos sacan es nuestra resurrección. Ese es el verdadero símbolo del bautismo en agua. Ahora, hay accesorios que los hemos tocado y muchas otras cosas, pero lo fundamental no lo podemos quitar. Lo fundamental del bautismo en agua es de que cuando una persona se bautiza en agua, es el símbolo de su muerte en el viejo hombre, para que resucite como el nuevo hombre. Y por eso es que lo sepultamos y lo sacamos. ¿Verdad? Eso es fundamental. Si aprendemos cosas más profundas del bautismo, no podemos quitar, dicho en otras palabras, no podemos aprender a leer y a escribir si eliminamos el abecedario. Pero una vez usamos el abecedario y aprendemos a leer y a escribir, no solamente aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar, dividir, sino hasta resolver ecuaciones, que ya eso es bien profundo. El que sabe matemáticas, como el que aprende a contar del 1 al 100, después sabe que ya se puede seguir del 100 al 100, dice uno, porque cuando uno recién empieza a contar, 199, 100, 100, yo me acuerdo que no se me quedaba que era 200, ¿verdad? Pero 100, 199, 100, 100, y que si ayer era 200, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya sabe cuando sabe sumar, multiplicar, dividir, restar, ¿qué les parece que hasta le enseñan a uno a mezclar números con letras? Porque las letras todas tienen valor. O sea, el valor que uno les ponga de acuerdo a lo que está resolviendo. Y es tan bonita la matemática que yo me recuerdo de problemas que nos ponían y son tan bonitos. Miren pues,
le dicen a uno, aquí hay un corral, dice, pero tú no miras qué clases de animales hay, solo cuentas las patas. O sea, todos los animales están tapados, solo hay un espacio en donde se ven todas las patas. Y dice, ahí hay 100 patas. 100 patas, dice. ¿Me podrías decir cuántos animales de 4 y cuántos de 2 hay ahí? Dice, al contar abajo hay 100 patas. Entonces esos son problemas de matemáticas, son ecuaciones, porque cuando uno ya le dan los valores, ¿verdad? Entonces ya uno dice, ahí hay tantos de 2 patas y tantos de 4. Otro ejemplo, le dicen a uno, adiós mis 100 palomas, dijo un gavilán. Y una de ellas contestó, no somos 100, somos las que somos más la mitad de las que somos y contigo somos 100. Y si ustedes le ponen atención, se tiene que resolver con números y letras. Pero la realidad, miren cómo le dice, adiós mis 100 palomas, dijo el gavilán. Y una de ellas le contestó, no somos 100, somos las que somos, más la mitad de las que somos, y contigo somos 100. ¿Cuántas eran? Eran 66. Somos las que somos, 66, más la mitad de las que somos, 99. Y contigo somos 100. Pero eso, para resolverlo usando el razonamiento, usted tiene que usar el valor de X, ¿verdad? Entonces tiene que poner así, mire pues, X, porque le están dando una clave, X 100, abajo, somos las que somos, X más, somos las que somos, X, no se sabe, más la mitad de las que somos, X partido 2, más contigo 1, igual 100. Esa es una ecuación de primer grado. X, porque usted no sabe cuántas palomas son, más la mitad, X partido 2, más 1, igual 100. Entonces ahora usted tiene que encontrar el valor de la X. Para encontrar el valor de la X se hace lo que es el mínimo común múltiplo, porque tiene que partir la X. X partido X es una unidad completa. X partido 2 es la mitad de la X. Más 1, y ahí está. Somos las que somos, 66, porque usted va a hacer solo tiene que cambiar los términos y se llama despejar. Les estoy diciendo esto, yo no sé ni por qué. ¿En dónde fue que empezamos eso? Porque amamos los números, dice. No, que Dios muchas veces nos habla de esa manera y que a veces si no le ponemos atención, nosotros no vamos a captar lo que Él nos dice. Entonces no podíamos eliminar, le dije a Tony, lo fundamental. Lo fundamental, es ABC y no se puede quitar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por la gran bendición que nos has dado de estar aquí reunidos hoy para escuchar tu palabra. Gracias que nos hablaste de los factores que nos mueven a través del desierto, nos llevan al monte y nos llevan aún a atravesar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Gracias por los factores que nos meten a la tierra prometida. Pero ahora queremos entender los conflictos que surgieron de la demanda que tú hiciste y la resistencia que puso Faraón. Ayúdanos para que en el próximo mensaje nosotros podamos entender el segundo conflicto. Y si tú nos quieres dar el tercero, cuarto, vamos a estar estudiando del capítulo 5 al 14, donde están los 12 conflictos, Señor, que surgieron debido a la demanda y la resistencia. Bendícenos, ayúdanos, guárdanos, danos entendimiento para vivir una vida santa, para vivir una vida práctica, para vivir una vida, Señor, en la que Cristo se refleje y se vea en nosotros. Muchas gracias por todos los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...